Mensaje de Navidad 1987-1988. Quien no camina, fuera con él. Las cosas son militares ahora, se acabó el tiempo de los discursos y de los golpes de pecho. Vamos a la batalla, a morir o a vencer. VM Ravolú. Mensaje de Navidad 1987-1988 VM Ravolú. Publicación de la Seda Coordinadora Nacional Calle 20 No. 353, teléfono 31508 a 1026 Santa Marta, Magdalena, Colombia. Introducción. Todos estamos en el deber de presentar dentro de nosotros mismos, si es que en verdad queremos y amamos la superación. Cuando uno ama a la humanidad, se empieza por sí mismo, dentro de cada uno, para servir de espejo, de ejemplo, para que los demás sigan el camino de la iniciación, el verdadero camino. Quiero aclarar ante la comunidad gnóstica, que no soy una cabeza principal, sino que soy únicamente un orientador, un luchador igual que ustedes, para poder nosotros guiar a la humanidad por el camino de la iniciación. Espero pues, que me sepan comprender, que no soy un maestro, soy un estudiante únicamente que lucho y me esfuerzo por aprender cada día más para así entregarla a la humanidad como deber propio de cada uno de los ciudadanos. Aprender para poder enseñar, o sea que soy un estudiante como les consta a muchos aquí. Cuando cogí la bandera de Acuario estaba en el suelo, los traidores la habían tirado, y yo como soldado atrevido me lancé y recogiéndola en mis manos seguí con ella y con nuestro ejército de salvación mundial adelante a la batalla. Ese es mi propósito y estén seguros que Joaquín Amortegui Balbuena no los traicionará, morirá en el campo de batalla, cueste lo que cueste y pase lo que pase. Uno puede tener la oportunidad de recibir un grado, una iniciación o cualquier facultad por la disciplina. La disciplina es algo esencial, o sea, por 2 minutos puede perder un grado, una facultad o un combate con la logia negra. Voy a narrarles algo vivido, porque no me gusta hablar de experiencias ajenas, sino de lo propio que me ha sucedido a mí dentro del camino. Resulta que una noche estábamos haciendo una investigación con el maestro Samael en los mundos internos, en un salón repitiendo escenas de la memoria, cuando de repente me vino al cuerpo físico, como resfriado, no estaba bien. Desperté y vi que me había regresado al cuerpo físico, y dije vuelvo otra vez a salir. Duré más o menos 5 minutos en volver al mismo salón, donde estaba haciendo la investigación. Los maestros habían paralizado la investigación. Cuando llegué feliz porque iba a continuar mi trabajo, me recibieron los maestros en una forma arrogante, hasta regañarme porque había cometido una grave falta. Ante ellos era una gravísima falta puesto que había abandonado el sitio de trabajo. Me amenazaron que una próxima vez me castigarían si cometía otra falta de esas. Yo intuí que el castigo que me iban a implantar, con humildad oí la amenaza que me hicieron y el regaño que me dieron. Al terminar, tomé la palabra porque la defensa es permitida en todas partes. Les dije que aceptaba el castigo siempre y cuando mi cuerpo físico estuviera en buenas condiciones, mientras él tuviera alguna enfermedad no les aceptaría el castigo. Me aceptaron la defensa que les hice porque era por lógica, pero el castigo está pendiente, puesto que a la hora que cometa yo otro error, es inevitable. Fíjense ustedes, por 5 minutos de haberme venido de repente a mi cuerpo físico, para ellos eso fue un escándalo, una gravísima falta. De modo, pues, que la disciplina, el horario debe ser estricto puesto que nos estamos formando como un ejército de salvación mundial y un ejército sin disciplina no sirve para nada. Como quiera que ya se ha oído mucho discurso, palabras al aire que se las lleva el viento, que no queda nada en la psiquis de las personas que anhelan verdaderamente llegar a un conocimiento superior. Como ya estamos cansados de escuchar, quisiera más bien que esta noche aprovecharan el máximo de tiempo para que cada uno pregunte lo que no entienda sobre los 3 factores que es la base fundamental del movimiento gnóstico. Sugiero que cada uno haga preguntas profundas para que quede grabado en el subconsciente de cada uno,
porque si van a preguntar cosas subjetivas, exotéricas, no vale la pena aprovechar en preguntas completamente esotéricas. Paz Inverencial BM Rabolu. Discurso de apertura del segundo encuentro internacional del movimiento gnóstico cristiano universal celebrado en Bogotá, Colombia, en noviembre de 1986. Mensaje de Navidad 87-88. Venerable Maestro. Yo quisiera que me informara si el reino de los cielos y el absoluto son dos cosas iguales, son diferentes. Cielo se llama todas las dimensiones, tienen sus lugares que se les puede decir cielo, un lugar de quietud, tranquilidad, de felicidad limitadas, pero se les llama cielo. Ahora ya el absoluto es la felicidad absoluta, no podemos confundir el cielo con el absoluto. Maestro, una persona que vaya en el camino de la revolución de la conciencia, para poder entrar al reino de los cielos definitivamente necesita presentar un discípulo, ¿es esa suficiente obra? Para responder esa pregunta voy a narrarles algo que coincide esta respuesta con la pregunta. Cuando yo llegué a México por segunda vez, estaba sentado en el parque con el maestro Samael dándome enseñanzas y de repente dijo el maestro: mire, Joaco, en mi archivo, por el conducto suyo es el misionero que ha hecho entrar más gente al movimiento gnóstico, son miles y miles, que si se salvara uno de esos, con esto entrarías tú al reino de los cielos, entrarías al absoluto. ¿Qué me quiso decir? Estoy respondiendo la pregunta. Si uno no lleva siquiera un discípulo, no podría entrar al absoluto sin haber dejado una obra hecha. Y sin la obra no hay discípulo. Claro, un discípulo es una obra, pero discípulo, no aspirante, ya un iniciado, un elemento que ya se cuenta con él. Entonces podríamos decir en este caso que el venerable maestro Samael, el discípulo que prescrito fue usted. Puede ser, pero mínimo uno, sin un discípulo no puede entrar. Maestro, conocedores de la gran labor que usted está haciendo, se puede decir, en el planeta Tierra, en muchos países entregando la enseñanza, las orientaciones que le da a la humanidad, el trabajo que está realizando. A pesar de todo eso, si una persona no llegase a liberarse, usted no llega a presentar un discípulo, entonces esa obra que ha presentado, que ha adelantado, no vale. Mire, en estos casos yo tengo que presentar de todas maneras aun cuando sea un discípulo. Esa obra no la pierdo. Esa es su obra. Esa es mi obra, con todo lo que estoy haciendo en bien de la humanidad, no lo pierdo, pero es exigente para entrar al absoluto, presentar aunque sea como mínimo un discípulo. O sea que a pesar de toda la labor que usted está realizando, si no presenta un discípulo, aunque tenga méritos suficientes, no llega a su liberación, no llega uno a la liberación. O sea que la persona que empieza a trabajar, empieza a dar la nota, el maestro le va dando impulso. Sí, va dándole más impulso a ese elemento que presta esperanza, como se dice esotéricamente, está prestando esperanza a fulano de tal. Hay que ponerle atención, más cuidado, más asistencia. Para presentar un discípulo en cuál montaña ha de ir, o sea que esté prestando esperanza como se dice esotéricamente, mínimo en la segunda montaña. Claro, ya que es un elemento que sí presta esperanza si se cuenta con él. Yo me acuerdo de eso clarito, que él miraba culminando su segunda montaña, miraba para atrás, y no me veía sino a mí. Yo me acuerdo de eso, yo miraba al maestro arriba, en la punta, y yo lo veía peladito, jovencito así, con su bastón y vestidura blanca, paso entre paso siguiendo, ya culminando y yo empezando, abajo, yo miraba para atrás de mí, no había nadie en medio de nosotros, no había nadie. Maestro, entonces cuando eso aconteció, usted tendría que haber escalado ya o entrado en la segunda montaña, cuando el maestro lo vislumbró.
Estaba yo terminando, prácticamente culminando la primera montaña y el maestro iba culminando la segunda. Entonces yo me acuerdo que miraba para arriba y veía al maestro culminando la segunda, pero sabía que no podía ir a alcanzarlo en carrera, que yo tenía que conformarme por donde iba. Me acuerdo que sudaba frío, me escurría el sudor, era frío corno hielo y yo sabía que no lo podía alcanzar, así de salir corriendo a alcanzarlo ya, no, yo tenía que seguir mi camino paso a paso para adelante. Yo me acuerdo de que miraba para atrás y no había nadie, eso lo narra el maestro Samael y soy testigo de eso. Maestro, si usted, por ejemplo, se pone a luchar y trabajar por su superación y se olvida de la humanidad, jamás entrará al reino de los cielos. Entonces la propia superación de nosotros no es el mismo trabajo por la humanidad, es decir, la superación de nosotros son los tres factores, pero dentro de los tres factores está el sacrificio por la humanidad, que viene incluyendo la presentación de aquel discípulo. Es la misma cosa en diferentes términos, pero es lo mismo. En el sacrificio por la humanidad, uno para entregar el conocimiento tiene que surgir un elemento, uno no sabe cuál es ese, pero de que sale, sale. Maestro, el iniciado que ayuda, recibe de las jerarquías cuando es atacado en los diferentes procesos. Sí, cuando un iniciado va haciendo su recorrido ya, pongamos, de la quinta de mayores en adelante, este iniciado al recibir una nueva iniciación en el proceso, a pesar de tener poderes o facultades para defenderse de los tenebrosos, le queda prohibido terminantemente usar sus poderes, queda como un ser indefenso, como un niño, y en caso de que este iniciado se resolviera a usar un poder, una facultad, perderá definitivamente el grado de iniciación y podrá correr peligro hasta de perder todo. Para evitar esto, las jerarquías superiores ponen guardianes para custodiar día y noche al iniciado, hasta que pase su proceso iniciático. Pero maestro, esa guardia invisible se encarga de él, de todo peligro, de todos los procesos. Pero usted también narra aquí que en ese caso no puede apelar a las facultades. Pero una persona viene a atacarlo, ¿usted puede apelar a una arma física para salvar su vida? Ya eso es diferente, el arma un poder, es diferente ya, eso pertenece a la parte tridimensional y lo otro a lo esotérico. Maestro, usted una vez también contaba acerca de un anillo que tiene, donde ese anillo le fue dado a usted como parte de un grado y que ese anillo tiene poderes y lo protegen a usted. Mire, esta piedra usted la ve en los mundos internos, y esta piedra palpita exactamente igual al corazón, es una piedra mejor dicho viva, cualquiera que tenga la propiedad de ir a la parte interna, mírela para que vean, palpita exactamente como un relojito. O sea que esa es una facultad de la ley, que tampoco puede utilizar, pero le avisa el peligro. Me avisa sí, y me protege hasta cierto punto, pero no puedo tampoco ir a abusar porque puede salir un rayo y matar a otro y desencarnarlo. Si alguna persona, digamos, le llegase a robar ese anillo a usted, no tiene ninguna facultad, nada, no tiene nada de facultad para otra persona. Eso solo vibra con usted. Sí. Pero usted también narra de que lo iban a castigar, creo que era porque había desobedecido y no había comprado el anillo. Claro, porque una cosa es que le digan a uno esotéricamente y uno por falta de poner atención a las cosas. Yo me quedé y estaba dejando avanzar y como en esas estaba en una pobreza espantosa, si compraba el anillo dejaba de darle el pan a los hijos. Cuando eso valía 20.000 pesos el anillo, y si yo cogía los 20.000 y lo compraba, pasaría una semana de hambre la familia, ¿y cómo era eso? Entonces yo demoré, cuando lo compré me costó 100.000, pero me llamaron la atención. Maestro de eso hace muchos años, cuando dice que 20.000 y esto ahora no es nada. Me supongo que eso hará 25 años, 20 años lo mínimo, y cuando lo fui a comprar ya eran 100. Pero entonces yo obtenía los 100, sin que la familia aguantara hambre.
Me llamaron la atención 3 veces y me acuerdo me dijeron lo castigamos si no obedece, esta es la última, ese era mi afán y compré ya el anillo. ¿Puede un maestro a través de diferentes avantaras llegar al absoluto sin presentar un discípulo? A través del tiempo, esto es una ley que ni estira ni encoge, para entrar al absoluto tiene que presentar una obra, un discípulo. Hay dos aspectos fundamentales para explicar en estos momentos sobre la misma pregunta. Una cosa es la vida mecánica por la cual la mayor parte de la humanidad atravesamos, que de todas maneras cumplimos los 3000 ciclos de vida. Puede entrar la mónada al absoluto sin haber presentado ningún discípulo, ninguna obra, pero una cosa es entrar una mónada al absoluto inconsciente como salió, a un maestro liberado. Entonces si quiere gozar de la felicidad absoluta y formar parte del mismo absoluto, tiene que presentar una obra y eso puede ser un discípulo, de lo contrario no. Eso es una orden a seguir sin excepciones para nadie. Si el maestro Samael está de vacaciones, ¿atiende las peticiones hechas en cadena o no? Sí. Nunca está de vacaciones, un maestro no tiene descanso, no hay vacaciones. Para crear los cuerpos hay que tener encendido el Kundalini. Es una pregunta absurda, ¿cómo va a crear los cuerpos sin tener la Kundalini despierta? Esa pregunta está mal hecha. Es conveniente tener una vela encendida durante la práctica del arcano y realizar una cadena entre los esposos. Si esta cadena es realizable, sería con la ley o con el maestro Samael. La realidad es que han surgido tantas cosas, que van sacando de la mente tantas trabas, complicando todo. Para la práctica del arcano solo se necesita que haya disposición tanto de la esposa como del esposo. Hacer la práctica con profundo respeto y como se debe hacer. Con el propósito en cada uno de ir sublimando sus energías o transmutándolas por la médula espinal. Eso es todo lo que tiene que hacer. Profundo respeto. No le pongan tantas trabas a las cosas. Maestro. Después de la práctica del arcano, ¿puede uno bañarse? Si esto es así, ¿cuánto tiempo debe haber pasado? Después de la práctica del arcano, no debe de mojarse la pareja. Si se practica en la noche o en la madrugada. Luego para eso está el día para uno bañarse. Después de la práctica no se debe, porque viene la frialdad sexual lentamente hasta que lo hace impotente, y esto es peligroso. Maestro. Si la mujer no tiene útero, ¿cómo puede producir energía para que el hombre trabaje y fabrique sus cuerpos? El hombre es el que trabaja, la mujer queda estancada. O sea que él trabaja con sus propias energías. Sí, con sus energías, no va a trabajar con las energías ajenas. Eso quiere decir que el ascenso es de él, el proceso es más lento, es más dificultoso, pero lo consigue. Ella viene a ser como un instrumento. La realidad es que la mujer se queda estancada. En esto del adulterio se ha oído decir que cuando la persona ha practicado la alquimia y cae en el adulterio, se queman ciertos canales o conductos. ¿Es cierto eso? Es lógico. No solamente en el adulterio sino en la práctica. Eso está explicado en ciencia gnóstica. Cuando se llega ya casi al extremo de eyacular la energía de una caída, se retira y no sigue transmutando. Pues las glándulas quedan repletas de energía. Esa energía queda hirviendo como una caldera. Al no seguir transmutando por medio de la inhalación y la imaginación ve que va subiendo por la médula espinal, que es el vapor. Es lógico que esa energía al no transmutarla en esas condiciones, después de la separación se riega en el organismo y puede quemar muchos conductos que no están preparados para recibir el voltaje de energía. Se queman y vienen las enfermedades y dolencias. Maestro, ¿cuándo una persona desencarna es buena la incineración? Ojalá fuera una ley en Colombia y en el mundo entero incinerar los cadáveres, se evitaría mucha epidemia por un lado y por otro el ego del desencarnado pasa a liberarse de la materia.
Porque en el proceso de la muerte, el ego sigue metiéndose dentro del cuerpo en descomposición, y ese ego en los mundos internos en la quinta dimensión, asume el mismo olor del cadáver en descomposición y además en las casas donde habitaba la persona también el ego anda por todas partes dejando impregnado todo de inmundicias. Nos evitaremos muchos problemas con la incineración de los cadáveres. Una persona que muere en accidente, realiza el juicio en lo interno. Por lo general los accidentes, hablemos, se utiliza dentro de la ley kármica, lo que se califica como ley de accidentes. La ley reúne muchas veces ciertas personas, o cierta cantidad de personas que ya están vencidas o tienen el mismo karma y entonces las meten en un vehículo donde van a fracasar, a terminar su ciclo de vida. Otras veces son lo que podríamos decir, accidentes que los provoca uno mismo por imprudencia. Pero una cosa es por ley y otra cosa es por accidente. Eso quiere decir que la ley del karma hay veces se vale de la ley de accidentes para desencarnar. Correcto, eso es correcto. Entonces no podemos definir todo como karma accidente. Pero de todas maneras a esas personas les realizan el juicio, en el momento en que sucede el accidente, ahí mismo está realizándose el juicio. El primer juicio, el primero y luego viene el segundo y el tercero. Maestro. A una persona después de haberle realizado el primer juicio, ¿puede volver a la vida? Claro, es que hasta lo último puede conservar uno el cuerpo físico. Entonces, ¿en qué momento los ángeles de la muerte le cortan el cordón? Cuando ya llegó el tercer juicio, ya es definitivo. Eso quiere decir que cuando a uno lo entierran, todavía la persona está viva, está en proceso todavía. Al final es cuando ya lo sientan en el banco de los acusados, que le van a leer el karma y el dharma. Ahí sí es cuando le cortan el cordón definitivamente. Exacto. Mientras tanto está pasando un proceso, un desmayo. ¿Qué relación tiene el cordón de plata con el cordón umbilical? Es el mismo. El uno es físico y el otro etérico. Maestro. ¿De qué está hecho el rayo de la muerte? ¿De qué composición? El rayo de la muerte está hecho de puro fuego. Es el fuego el que viene a desintegrar. ¿Cómo nos liberamos de ese rayo de la muerte? Cuando se libera uno totalmente. Cuando el maestro Samael dejó su cuerpo físico, ahí también actuó el rayo de la muerte. Es lógico, por ahí tiene que pasar todo el mundo, en el momento en que deja su cuerpo físico. ¿Un mago negro puede cortar el cordón de plata? Mire, ha habido muchos casos. Creo que ya se les enseñó a mucha gente. El despertar de la conciencia. Uno inconsciente, tiene sus raíces en el abismo. Dormida la conciencia, el ego lo domina y lo lleva al abismo. Allí fácilmente puede un demonio cortarle el cordón de plata y quedarse definitivamente allá. Se han visto muchos casos de estos. Entonces, con la ley que pasa ahí, ¿cómo opera? El mago negro no tiene nada que ver con la ley, el demonio viola las leyes. O en un desdoblamiento que uno haga. No hablemos de desdoblamiento, de una salida inconsciente común y corriente. Ya sabemos que el que se desdobla es porque es consciente. ¿No? Entonces no tiene por qué pasarle una cosa de estas. Porque uno apela a una conjuración, apela a su maestro, en fin, a tantos recursos que tiene para favorecerse. En cambio, una persona inconsciente no lo hace. Maestro, ¿qué ganamos nosotros cuando estamos pendientes de nuestros hermanos para juzgarlos en todo momento, señalándoles todo lo que estén haciendo? ¿Qué gana uno? Bueno, como primera medida o primer orden, se está metiendo en la vida privada de esa persona. Segundo, está violando el libre albedrío, y tercero, está convirtiéndose uno en juez, dándose una autoridad que no se le ha dado a nadie. Ejemplo. Yo lo veo a usted fumándose un cigarrillo, o tomándose una cerveza.
porque tenga sed o porque a usted le dio la gana de tomársela, usted es libre. Ve ahí, tomándose una cerveza. Esa cerveza a usted no le perjudica, y usted puede estar trabajando sobre un elemento psíquico que si verdaderamente le puede estar perjudicando la evolución humana o la parte esotérica. Entonces eso es malísimo 100%. A nosotros no nos han mandado a señalarnos unos a otros, es a trabajar cada uno. Estar trabajando dentro de su propio laboratorio y no tiene uno por qué estar diciendo, vea fulano, yo estoy haciendo tal cosa. No. Cada uno somos libres. El que no quiso trabajar, no trabajó. Eso de estar señalando a otro, no es estar trabajando. Seguro que no. ¿Por qué? Porque no queda tiempo sino de señalar y no de trabajar. Maestro, si la persona no está tomándose una cervecita, sino que se está emborrachando, y tiene algún cargo dijéramos importante dentro de la institución o la dirección de un grupo, entonces él puede contestar, esa es la vida privada mía. Vamos a esto, esa es la vida individual, pero como ya es un miembro de la institución y está formando un escándalo, da mala impresión al movimiento gnóstico. Hablemoslo así. Si usted lo encuentra borracho, no se ponga a discutir con él, ni reclamarle, tampoco contarle a otro. Cite asamblea, porque cada uno tiene derecho a citar asamblea en caso de emergencia, y se le hace el cargo frente a frente, se le destituye o se sanciona. Porque eso es mal visto para el movimiento gnóstico o la institución. Todo hecho malo que hacemos nosotros repercute a la institución, no es contra nosotros. Esos son los gnósticos, eso es lo primero que dicen. Eso es lo que les enseñan, siempre es así, al movimiento. ¿Qué nos puede decir del fumador de cigarrillo? ¿Es un ego el fumar? Vea, yo fumo, ¿es un ego? No vamos a decir que no es un ego. Sí lo es. Es un ego que adelante tiene uno que destruir. Pero no es un ego que le va a estancar la evolución a uno, como se le estanca la ira, la fornicación, el orgullo, todas estas cosas que son gravísimas para nosotros. No. Eso no le perjudica. La salud sí, pero la evolución no. Maestro, ¿es cierto que el cigarrillo produce cáncer? ¿Y los que no han fumado nunca tienen cáncer qué? El cáncer es un karma. Venerable maestro, en el caso de aquellos de señalarles en términos generales el defecto a toda hora a la comunidad, a sus hermanos, las parejas entre sí, ahora de padres a hijos, digamos que se está cometiendo un error y yo le digo, papá mire, póngale cuidado a esto, está cogiendo este defecto, trabaje sobre esto. Allí me estoy metiendo en el libre albedrío de los demás. Debe de respetarse, el marido a la mujer, al hijo, al padre, a todo el mundo. Cada cual es cada cual en este campo. Ahora muy diferente, si el marido, el papá o la mamá, la mujer o el hermano le dicen, vea, hágame el favor, yo estoy tan confundido, que no sé qué hacer. No sé qué defecto se me está manifestando, ayúdeme, señálemelo. Ah. Eso ya es diferente, porque se lo han pedido a uno, pero no irlo a señalar. Resultan muchísimos defectos que tenemos, que yo por ejemplo le digo a usted, hombre, fulano, ayúdeme, tengo tantos defectos que no sé por cuál empezar. Usted dice, hombre, Joaquín, a usted lo está perjudicando la ira, más que todo, porque usted cada rato, etcétera, me está haciendo un favor, porque yo se lo pedí, ¿sí? Allí se puede ayudar, sí señor, porque le pidieron a uno el favor. Entonces allí sí cabe. Si dentro de mi inconsciencia yo caigo en el error de siempre, ¿verdad? Yo le pido, digamos acá al señor. Vea, cuando usted se dé cuenta que estoy cayendo en tal error, por favor llámeme la atención, deme un empujón. Entonces allí sí debe de hacerlo. Sí, con una señal ya. Si uno debe de hacerlo. Maestro, quiero que me explique a qué se le llama esencia.
Sí, esencia se le llama al 3% de conciencia. Prácticamente al 3% de conciencia se le llama esencia. Porque el alma es muy diferente. El alma se viene a formar cuando uno ha desintegrado gran parte del ego. Al volver sus partículas a formar parte de esa esencia, entonces se convierte en alma. O sea que no hay tal cosa de 100% de esencia libre. No. No, el resto está en partículas. Cada elemento psíquico tiene una parte. Al desintegrarlo vuelven a su punto de partida que es la esencia, entonces se forma el alma. Ahora al formar el alma, no quiere decir que esa alma es consciente ya. No, se va robusteciendo pero es inconsciente porque ella necesita del fuego del Espíritu Santo para poder resplandecer, y eso es lo que se llama hay que blanquear el latón. El alma puede brillar, la luz puede iluminar. Brillar el latón. Eso sería la segunda montaña. Sí, pero desde la primera montaña debe empezar el trabajo de la muerte, para que vaya equilibrado el ascenso. El desequilibrio trae malas consecuencias en el trabajo, o sea que a medida que va muriendo uno, va aumentando su esencia y conciencia. Necesita urgentemente el nacer y en este caso va adquiriendo esta conciencia y lo invita a uno al sacrificio por la humanidad como es el deber de uno, entregar el conocimiento al que no lo tiene. Entonces son estos tres factores equilibrados. Maestro, usted dice que no hay conciencia, pero si un grado o sea que no brilla plenamente. Sí, ahí ha aumentado, pero no se puede manifestar porque no tienen que. La luz no puede brillar, la sabiduría no puede tampoco manifestarse, porque no tiene vehículo, por eso se necesita. El maestro recalca tanto la muerte, porque es indispensable. Cuando uno viene acá a trabajar tiene su energía solar en sus gónadas sexuales y toda la energía que recibe del cosmos. Si uno no nace, muere y se sacrifica por la humanidad, estas energías se convierten en otras creaciones de tipo negativo. Negativo o sea el ego la va absorbiendo. Esos cepirotes son absorbidos por el ser. Por el ser. Claro. Es que mire, cuando está uno en el trabajo, veamos, entramos a la gnosis, entra uno a trabajar, algo va haciendo de bueno, algo, todo ese algo, ese extracto anímico lo asimila es el maestro interno. El íntimo de uno va asimilando todos los extractos anímicos. Son los mismos méritos que le dan cabida al entrar en el camino iniciático. El ego no está en capacidad de manejar ese tipo de energías superiores, los malgasta con explosiones de orgullo, ira, lujuria, etc. No es que el ego vaya a absorber, sino que las gasta. Eso fue lo que pasó con los rituales. Los rituales gnósticos, cadenas de curación, acumulando energías para que. ¿Quién iba a manejar estas energías? ¿Cómo se iban a manifestar esas energías? En bellaquerías por allí, como las vimos y las estamos viendo las consecuencias de eso todavía. Por eso el maestro nos enseña en psicología gnóstica que normalmente el ser humano tiene el 3% de conciencia despierta. Sí, normalmente libre. Por ejemplo, una persona que ya llegó a los extremos como usted acaba de decir, hasta que explota, es un matón, se decidió por la maldad. Ya no es normal. Ya no tiene el 3%, ¿usted qué me dice? Puede perderlos y quedar sin nada. Llega a un estado en que no tiene riada de conciencia, o sea un cascarón, un involutivo. Porque mientras exista ese 3%, se mira en los mundos internos de uno como una llamita azul, una lucecita azul, entonces hay esperanzas. Cuando desapareció la llamita azul, échelo al abismo. Ya no hay nada. La llamita azul se respeta, porque significa que hay amor todavía en esa persona. Hay algo dentro de él. Eso se respeta, eso es intocable. Así no haya cumplido las 108 existencias, lo echan al infierno. Puede, si pierde eso sí. La llamita azul.
Se puede decir el átomo nous. Si esta llamita azul, pequeñísima, es lo primero que se le ve al elemento en la parte interna, lo primero que se mira es eso. Alguna vez le escuché que cuando entra uno a una cadena, dice, con la fuerza vital de esta cadena, es decir que uno no era tanto la energía que iba a recibir como la que iba a dar. Entonces, ¿en qué quedamos ahí? El que da recibe, y mientras más de más recibe, le recompensan. Ahora como uno va a gastar energía, al estar bien empleada no va a haber gasto. Entonces, ¿qué hiciéramos nosotros, por ejemplo, que a mí me tocara unos 2 o 3 años entregando el conocimiento diariamente a nivel de países, lugares, quedaría yo sin energía? No es cierto, pero no es así. Como la da la recibe y recibe más de la que da. Así sucede en todas las cadenas, en todo trabajo. Maestro, hablando de las cadenas, una persona haciendo una de ellas se puede desdoblarse, si es una persona práctica. Entonces, ahí el cuerpo no queda en un estado que no puede circular la energía, puede quedar dormida. Pero esa persona para poder salir en cuerpo astral tiene que estar concentrada. Entonces la concentración sigue en lo que está. Y el cuerpo físico puede seguir repitiendo. ¿Puede aclarar qué es el cuerpo de deseo y de qué está conformado? De todas las maldades de nosotros, de todo lo que deseamos, de todo lo negativo. Imagínense ustedes de eso está formado, que es la parte lunar de nosotros. Es un cuerpo energético. Energía lunar que sirve como envoltura de toda la legión que llevamos dentro. Maestro. Yo leí una vez del venerable maestro Samael, que decía que la peor herejía que había era la herejía de la separatividad. Entendiendo y hablando del yo causa, cuando viene esa separación del absoluto, la primera herejía, o sea la primera impresión que sufre una esencia cesa casualmente. Claro, porque se mecaniza. ¿Usted sabe lo que es una parte divina al mecanizarse? Eso es absurdo, es lo peor que puede haber. Es que mire, uno por ejemplo pasando un golpe de esos es que se siente. Súbfelo. Para que vea lo peor de lo peor que puede haber de la parte divina mecanizada. Se va mecanizando, ya, y va perdiendo. Ahí es donde uno ve el valor que ha perdido y que para recuperarlo necesita grandísimos esfuerzos. Ampliando un poco más esta pregunta, la que habla de la separatividad es la que produce el ego dentro de nosotros mismos. El ego quiere separarnos, clasificarlo a uno mismo de los demás y a los demás de uno mismo, creando grandes conflictos y hasta llegando al caso, separar el grupo. Esa es la terrible verdad que hay del ego. ¿El maestro Ravolú es un trono? Prácticamente sí. Porque fíjese que ya un trono se refiere a la parte, cuando ya ha tirado la piedra al agua por primera vez, ya es un trono del absoluto. ¿Entendido? Ya eso es un trono. Ahora no hay que confundir al maestro Ravolú con Joaquín Amortelli. El maestro es el maestro. Y el maestro es el que se sacude y el que se las sabe todas, porque Joaquín Amortegui es un mal elemento todavía. Eso me pasó a mí cuando yo escogí la misma noche el camino directo. Yo recorrí paso por paso, punto por punto, sin olvidar un átomo de todo el proceso, hasta llegar a la liberación, y ve uno por todo lo que tiene que pasar, pero viviéndolo, no cuestión de que me mostraron, vivido en carne viva. Yo sé que es desgarrarse uno los pies, sangrar, hincharse de una manera que no puede con ellos, todo el proceso de las 3 montañas. Con la cruz a cuestas, todo. Yo me le metí esa noche a investigar el proceso íntegro, porque me dieron esa oportunidad, porque fue una oportunidad. Por la misión que estoy cumpliendo ahora mismo. Si no, no me lo hubieran permitido tampoco. Tiene que decidirse ahí mismo, inmediatamente. No, no. Yo tenía que cumplir una misión, la que estoy cumpliendo en la actualidad, ahora mismo,
porque todo está previsto. Entonces me dieron esa oportunidad que no me la merezco, pero me la dieron por mi trabajo, no por merecimientos míos. La obra que estoy realizando para poder tener yo material como guiar a los demás. Si yo no tuviera material, ya ustedes me hubieran acorralado todo, me hubieran sacado corriendo, me hubieran rajado como dicen en México, pero no, ustedes no me van a rajar a mí. Porque yo camino punto por punto todo el proceso hasta llegar al mismo absoluto. Sé lo que se siente cuando nace el Cristo verdadero dentro de uno, la transformación que sufre uno y cómo ve los planetas, el mundo, hasta el cosmos mismo, es un juguete para un liberado. Entonces a mí, no me pueden ustedes rajar. Yo soy un tipo práctico que ya he recorrido el camino. Esa oportunidad me la dieron, porque el maestro Ravolú tiró la piedra al agua, por eso tuve esa oportunidad. Si no la hubiera tirado al agua, y no estuviera la misión que estoy cumpliendo, no me hubieran dado esa oportunidad. A otro no se la dan, y veamos al que quiera, que logre esa oportunidad que logré yo o que me dieron. Fue una excepción por mi obra, por mi trabajo, y eso es lo que me obliga a mí a ir mejorando mi trabajo cada día, en todo lo que se relacione con la obra. Sin interesarme muchas veces mi persona, olvidándome de mí mismo, a mí no me interesa mi persona. No. Me interesa la obra, que es por lo único que verdaderamente debe uno sacrificarse y jugarse el todo por el todo, lo demás, no vale nada. Maestro, cuando la persona está en la quinta de mayores o que va a pasar a la quinta, allí es donde le hacen las preguntas. En la quinta, cuando recibe la quinta va para el nirvana. Uno escoge. Uno no le pregunta nada a nadie. Uno es libre allí. Cuando uno va por el camino directo, entonces es cuando ya vienen a salir las jerarquías del nirvana a detenerlo, a mostrarle el camino ancho, llenos de flores, de música, de armonías. Allí usted ve que si el iniciado no es un tipo que esté bien intencionado, que no le interese su liberación, se tira por el camino ancho, por lo ancho. ¿Por el nirvana? Sí, por el nirvana. Claro, por el fácil. Este tiene que regresar nuevamente. El que está en el nirvana es como el hijo de la vecina, cualquiera entre toda la humanidad. No vale 5. Jerárquicamente no tiene nada. Goza de felicidad. Goza, ¿y para qué? ¿Cuál felicidad la del nirvana? Ninguna, ninguna. Si va uno a oír música, perfume, etc., aquí en el mundo físico puede tener su buena música, y puede usar perfumes, todo lo que le dé la gana. Hablando de amor y caridad sin practicarlo. Ese camino no tiene los tres factores. No los tiene, ningún triunfo, ningún ascenso. Eso de Judas, de no sé qué, es como un soldado aquí del ejército ascenderlo a cabo, a sargento, sigue siendo un mismo bicho ahí, la misma cosa, no más un título que le dan, pero no por merecimientos, no. El maestro Samael es el regente de Marte y el maestro Ravolú es regente de ¿cuál planeta? No, no, nosotros estamos fuera del planeta. Claro, él compone un comité de la justicia, forma parte de allí, pero no del planeta, ni mucho menos. El maestro Samael sí es el regente de Marte. No hay referencia y no tiene ningún planeta especial el maestro Ravolú. No, trabajar donde le toque a uno, donde haya oportunidad de trabajo. Estos jueces participan o dictan leyes en los demás planetas. Todo obedece a la gran ley. Todo. ¿Es cierto que usted fue discípulo del Maestro Jesús? Mire, no me gusta hablar sobre estas cosas que no convienen. Yo podía contestarle eso, pero me abstengo, ¿para qué? Que cada cual vaya comprobando mejor. Si nosotros nos remitimos a los libros antiguos del Maestro Samael, donde él no había logrado su total cristificación, allí encontramos que él escribe algo, que más adelante lo rectifica. Entonces en su caso sucedería lo mismo.
Es decir, en este momento usted se remite a nosotros y algo nos diga y más adelante usted lo rectifica. Tenga el valor de rectificarse como lo hizo el maestro Samael, él tuvo el valor de rectificarse él mismo. Eso me parece súper honrado, porque allí no hay orgullo, no hay vanidad, no hay nada. Veo una persona completamente sincera 100%. En caso mío, sé que tengo el valor de hacerlo. Cualquier error mío me lo dicen ya, o porque yo mismo me dé cuenta, yo lo aclaro inmediatamente. Tuve el valor en San Salvador. Mire, para uno es muy delicado. Yo quise que todos los misioneros tomaran nota de esto, es muy importante lo que les voy a narrar, para que vean ustedes que uno tiene que basarse en una enseñanza completamente estricta. Resulta que doy una clase en San Salvador, cuando iba yo para México la primera vez. Todo bien, como unas 300 personas, muy contentos, todo el mundo salió feliz. Me acosté a dormir, llegué a la iglesia gnóstica, y me dice el maestro, cometiste un error. Pero con aquella voz timbrante, y yo, un bien malo cometiendo errores a diestra y siniestra, uno dormido, cuántos errores y uno no se da cuenta. Yo hice un análisis así rápido. Bueno, tantos errores que uno comete, le dije. Maestro, ¿dónde está el error? Para yo poderlo corregir, y me dijo. Mira, la clase que diste anoche. Como uno puede revivir inmediatamente todo con puntos y comas en el pizarrón, me puse yo a detallar todo y le dije. Maestro, encuentro una frase que no corresponde a esta clase. Sí, señor, ese es un grave error y corrígelo. Entonces me tocó al otro día volver, anotar la clase en el pizarrón y pedir perdón por el error a todo el mundo. Ya en la noche, me felicitó el maestro, porque tuve el valor de públicamente rectificarme y pedir perdón. Toda la gente empezó a decirme, no vemos ningún error, sí señores, esta frase no corresponde aquí. A ellos no se les pasa nada, una frase la tienen en cuenta, así no vayan a perjudicar nada, sin embargo no era de ahí. Era un grave error. Maestro. En este momento que usted es nuestra máxima autoridad del movimiento gnóstico, cuando usted se refiere a determinado personal, y usted dice, ya, esta persona merece expulsión. Sin haber base no se puede expulsar a nadie, se puede sancionar pero no expulsar. El maestro Ravolú, como juez de la humanidad, como defensor ante las jerarquías, como un abogado de la humanidad, dicta una expulsión a una persona. ¿Quiere decir que la llamita azul se acabó? Ya, se le dio toda la oportunidad y la perdió. Lo que perdió, perdió. Ahí sí no tengo yo nada de sentimentalismos. Puede ser el más amigo de la familia. No me interesa. Se acabó. ¿Qué pasa en el caso reciente? Que hubo un grupo de expulsados. Pero usted le dio la oportunidad a unos que regresaran a fase a una de esas personas, porque hay esperanzas. Porque por ignorancia lo hizo. Esperanza, arrepentimiento. Claro, claro. Maestro. Una persona que ha sido expulsada, sancionada por la ley y vuelve y pide perdón. Depende. Porque en ese caso, por ejemplo, esa persona ya se sabía ante la ley que era inocente de todo el pastel que estaba sucediendo, pero lo que él cometió fue respaldar. Entonces ahí estuvo el error, pero hubo arrepentimiento de la persona. Se le da oportunidad. Maestro, si de la enseñanza digamos, usted expulsa a cualquier persona, y si esta persona quiere seguir trabajando, de eso no puede expulsarlo nadie, ¿verdad? Cuando se trata de expulsión por falta grave, desde el mismo momento en que se expulsa, queda expulsado en los mundos internos, queda a la deriva. Aclaro esto para que no vayan a creer los señores expulsados que van a tener el respaldo de las jerarquías, por eso aclaro. Queda a merced de la logia negra y del yo, y el yo no lo puede llevar por buen camino.
¿Qué relato o enseñanza nos puede contar cuando el venerable maestro Samael estuvo con ustedes en la Sierra Nevada? Un día después de haber trabajado yo en la construcción del templo, en la Sierra Nevada, todo desde que comenzó hasta que terminó. Para Ignacio, hubo una iniciación, para otros no sé qué, y a mí me dijo: vea, don Joaquín, tú no sirves para estas cosas, tú no naciste para esto. Aquí se le paga al que trabaja, al que no trabaja no se le paga nada, porque nada se le debe. Pero hablándome fuertemente: tú naciste para sembrar yucas y plátanos y café en tu finca. Váyase, ¿qué hace aquí? Yo no tuve siquiera una reacción mental contra el maestro, o contra el movimiento, nada, absolutamente nada. Yo recibí aquello tan normal que ni siquiera me inmutó. No, no, ni mentalmente. No hubo una onda negativa, no me pasó por mi mente. Yo lo que le contesté al maestro fue: vea maestro, yo no estoy aquí por iniciaciones, ni porque me paguen, yo entré al movimiento a pagar lo que debo. Entonces yo he trabajado pagando lo que yo debo. Me dijo: está buena su teoría, pero váyase. Está bueno, pero váyase. Cogí mis herramientas, las amontoné, me las eché al hombro y me fui. El problema fue cuando llegué a la casa, como decía, terminábamos la obra ya. Olga me dice: Ignacio pasó a una cámara y usted no. A mí me pasó esto y esto, se desbarata hablar. Fíjese usted hasta dónde lo prueban a uno. Yo me quedé callado oyéndola, cuando vi que se estaba pasando de los límites le dije: vea, yo fui quien botó sangre con las piedras y trabajé con hambre allí. Usted es la menos que tiene por qué ir a hablar. Si no estoy hablando yo, usted menos, haga el favor y se calla, le dije. Cállese. 4 días duramos nosotros bajando todas las tardes donde el maestro, escucharlo, yo me sentaba por allí. Siempre me ha gustado sentarme en los rinconcitos. Allá él, maestro, dando la enseñanza, paseándose y chequeándome, decía yo entre mí: está viéndome el rabo y los cachos, bueno, pero de ideas malas mías nada, absolutamente nada. A los 4 días fue que ya me llamó y me dijo: hay algo más que la iniciación para usted, pero tenía que probarte. Le dije: ¿cuál prueba? Pues la que yo te tiré. ¿Cuál prueba? ¿Qué me ha hecho usted? No te despaché, no te negué tu trabajo, no te negué todo. Le dije: si yo no lo tomé a prueba. Él dijo: casualmente, por eso pasaste muy bien. Porque no tuvo ni una reacción siquiera mental, entonces se ganó lo que se ganó. Me dijo esa noche: de hoy en adelante sales a voluntad de tu cuerpo físico cuantas veces quieras, a voluntad. Eso es lo que te has ganado, es más que la iniciación, me dijo. Claro que sí, mucho más, porque hasta me dijo: con esto te ayudas y ayudas a los demás, entonces tu posición es la mejor. Fue esa misma noche que lo hice como 20 veces y me asusté, me dije: no estaré abusando de la voluntad, como 20 veces entrar y salir del cuerpo a voluntad, eso era un juego, estaré abusando de la facultad de mi padre. En la mañana tempranito fui y le dije al maestro: vengo asustado. Me dice: ¿qué te pasó? Que salí como 20 veces del cuerpo anoche a voluntad pero consciente. Me dijo: hágalo 200 o 300 veces, que para eso es. Esa fue la respuesta. Esto que les estoy narrando es para que vean que cuando un maestro lo castiga a uno, si sabe llevar las cosas, puede ganar más, pero si reacciona se entierra. Porque allí va la espada de dos filos. Ahora hay arrepentimientos de palabras, que eso si yo no me lo como, arrepentimiento subjetivo. Yo sé cuando la persona se arrepiente de corazón. Cuando no lo hacen por engañarlo a uno. ¿Qué pasa cuando el maestro expulsa a un discípulo? Es muy diferente que el maestro quiera a un discípulo y le ponga el trabajo más difícil para que se prepare mejor. A una expulsión, no hay que confundir el trabajo pesado o difícil con expulsión. Solo con el trabajo se podía aguantar todo esto.
Claro, sin estar trabajando no aguanta. Entonces la responsabilidad de un misionero es supremamente grande. Hombre, eso es gravísimo. Por la responsabilidad que tiene tanto con las jerarquías como con la humanidad. La espada de la justicia está encima de la cabeza de cada uno. A todo instante, el misionero tiene la mano para ascender o la espada para bajar. Es que no se la perdonan. Por eso yo en el asunto de los fogueos, más que todo es para que se preparen, para que no cometan errores, para hacer una escuela verdaderamente de instrucción y disciplina, para que cuando salgan no se cometan los mismos errores de antes. El problema de los fogueos es la improvisación, no hay comprensión sobre los temas, entonces se está cayendo en un aspecto mecánico. Allí hay que obligar a que estudien. Es que lo peor que yo veo en todo esto es, que si yo aquí digo caballo negro, todo el mundo tiene que decir caballo negro, todo de memoria. No, señor, cada uno explica de acuerdo a su terminología y a su modo de entender las cosas. La terminología es muy diferente de uno a otro. Entonces no hay que someter a una regla, lo importante es que no se salga, sino que en síntesis sea la misma cosa. Si miran las diferencias del maestro Samael y yo, síntesis de una misma cosa. Hay temas ejemplo, como los 4 caminos, pues sabemos que solo hay un camino. Uno solo. Vamos a ver si se saca un nuevo temario pero reformado y actualizado. Es que honradamente ese temario lo hicimos porque nosotros estábamos acorralados de trabajo y por otro lado indecisos con la resolución de la gobernación. Nosotros no podíamos actuar libremente, entonces cuando salió la resolución de la gobernación hicimos uno a la carrera, para poder responder algo al pueblo, pero ahora sí para la asamblea vamos a presentar uno actualizado de acuerdo a la enseñanza última del maestro que es la que vamos a tener en cuenta, ¿no? Porque hay que obedecer el mandato del maestro. Es una orden que nosotros queremos pasárnosla por la galleta como dicen. Cuando el maestro en Guadalajara dijo, serán las 5 últimas obras las que se seguirán imprimiendo, las demás no. Es una orden. ¿Por qué lo dijo? Porque en los otros libros hay errores, no está actualizada la enseñanza al momento, eso fue para un comienzo, pero ahora ya no sirve. La gente quiere tener todas las obras del maestro, pero no, ¿para qué vamos a seguir fomentando errores? Como dijo usted el otro día explicándonos, nosotros estamos confundidos en esa inmensa sabiduría que el maestro esparció por los 4 puntos cardinales. Los unos dicen que el libro mejor está lo cual, si nosotros con una hoja de un follético que cumplamos, con una hoja de un libro, con eso nomás nos liberamos. Un solo libro basta para liberarse llevándolo a la práctica. El asunto de las otras conferencias del maestro Samael es que han sido revisadas y compaginadas con los cassettes. ¿No habría forma de organizar folletos sobre las conferencias? Vamos a agarrar por ahí y vamos a hacer temarios actualizados, ya eso lo hablamos en la reunión, todo esto lo tenemos ya previsto para en la asamblea presentar algo mejor a la gente que llega. Para actualizar el movimiento. Hay gente que no acepta, que dice que es imposible que un maestro como el maestro Samael se haya equivocado dentro de su proceso para sacar errores en las obras. Pero ¿cómo no se puede equivocar un cuerpo físico que no está atado al maestro? Usted no sabe que un maestro nace, como nace cualquier niño, lo coge la ley del 7, lo agarra, de 7 años en adelante, de 7 en 7 se va manifestando poco a poco el maestro, de acuerdo al trabajo que vaya realizando el cuerpo físico, se va manifestando con más fuerza, con más sabiduría de 7 en 7 hasta los 42, que ya está declarado un maestro maduro. Ahora eso en la primera, en la segunda, sigue la misma cosa así sucesivamente hasta que nace el Cristo. Es el último y nace también como una criatura y a medida que el cuerpo físico va trabajando se va limpiando.
El Cristo va manifestándose más y va creciendo hasta que se apodera totalmente, que ya lo último, habla es el Cristo, no es el vehículo. Entonces el maestro tiene derecho a equivocarse. Esos 7 años son cronológicos, así, 7 años. Sí, de aquí, 7 años, de 7 en 7, entonces usted ve que un maestro se ganó ya la primera de mayores. El maestro no se va a manifestar enseguida. Tiene que someterse a la ley del 7. Eso pasó con el maestro Samael y sucede con cualquier maestro. Solamente le faltaba que se manifestara su real ser con todo su esplendor a través de su vehículo, sino que iba llevando otro trabajo, que era investigar todo. Una cosa la investigaba hoy superficialmente a vuelo de pájaro, y cuando más adelante llegaba a esa etapa, veía que había cometido errores. Entonces él mismo corregía. Un maestro consciente, un maestro honrado hace eso. Por eso yo admiro, y se los he dicho a muchos, al maestro Samael, le admiro la machera para refutar todas sus obras. No deja sino las últimas, los verdaderos, porque en los otros había muchos errores. La palabra más trabajosa de pronunciar es decir yo estoy equivocado. Sí, eso no lo hace todo el mundo. Lo he visto en el maestro Samael, porque los demás sostienen el error por vanidad, por orgullo, por ira. En ese momento se manifiesta la legión de uno allí, porque dirán: ya esto está quedando también en este libro. El venerable maestro Samael también mencionó en Guadalajara de que se dejara el matrimonio perfecto, como introducción a la gnosis, o sea, el matrimonio perfecto que se hizo como introducción, sí. En él no se hicieron correcciones, lo que se hizo fue empalmar la terminología del maestro de los últimos libros con la del matrimonio perfecto anterior, ¿verdad? Es que el matrimonio perfecto es un libro de combate. El matrimonio perfecto no lo podemos desechar, es de los primeros libros del maestro. Ese libro ahora, por ejemplo, si tiene sus errores, podía ampliarse, quitar los errores, pero entonces la gente ya viene con el problema, que si se amplía, y se le quitan los errores, ya viene que ya uno cree que se está modificando las obras del maestro. Es lo primero que van a decir, y si dejamos eso allí siguen los errores peor. ¿Qué es peor? Mejor es que me juzguen a mí, que digan todo lo se les dé la gana y corregir. Si hablan de mí, que me interesa, pero dejar el error sería más grave. Maestro, ¿por qué no nos ayuda de alguna manera para lograr el vacío iluminador? El vacío iluminador. Uno logra la meditación después de que pone la mente en blanco, en quietud total, entra en meditación, viene la liberación de la esencia por esa quietud total de la mente. Ella se va a su mundo, que es la sexta dimensión. De allí tiene que pasar la esencia consciente a gozar del vacío iluminador que está más allá de la mente y de la conciencia, de todo. Una cosa incomprensible para nosotros, la imaginación es diferente. Solamente el que lo palpa allá, el que lo siente, lo vive, es el que puede, y eso no lo puede explicar jamás nadie. Entonces no quedar en la meditación, pasar más allá al vacío iluminador. Es posible que pueda ayudar, o sea, dar una guía, marcar una pauta para que un discípulo que esté anhelando llegar al vacío iluminador, porque lo necesita, porque siente que así es. Mire, yo la primera vez que llegué a la meditación gocé de la fiesta. Todo el agasajo en la sexta dimensión, o sea, en el mundo casual, pero si uno quiere pasar al vacío iluminador, haga de cuenta que nadie le ayuda a uno. Allí nadie le ayuda. Es un trabajo personal. Eso, sí, es muy individual. Ahí está, porque el gozo de la esencia que está más allá del pensamiento y de todo donde va ella a palpar verdaderamente la felicidad. Lo que es la felicidad. El Padre interno, sí lo puede ayudar a uno. Solamente el Padre y la Madre, se pega a ellos, pero ya, hágale. Eso que se siente como alzado, como elevado, eso quiere decir que va a pasar a otro estado. Claro, así, mire.
Hay muchas veces que pasa esto, que no es la meditación, sino que queda algún pensamiento, algo que los enreda, entonces puede en ese momento, levantarse en estado de ginas o viajar en cuerpo astral. Hay todas esas posibilidades, entonces muchas veces no alcanza a pasar la mente en blanco, puede venir el desdoblamiento astral o puede estar en estado de ginas también. No hay meditación. Sí, de todas maneras es mejor esa parte de la meditación. Es muy importante. ¿Qué despertar es primero para desintegrar un defecto? Bueno, hay dos tipos de despertar. Despertar mecánicamente o subjetivamente, como digo yo. Con las prácticas que da el venerable maestro Samael, con todos estos mantras, puede despertar y desdoblarse. Despertar momentáneamente. ¿Sí o no? Puede irse a un planeta, puede irse a la quinta dimensión a donde le dé la gana conscientemente. Ese tipo de desdoblamiento es subjetivo. Porque si uno quiere volver a salir en cuerpo astral tiene que hacer otra práctica, o no sale. ¿Sí o no? Otra cosa es el despertar objetivo, que ya es con la muerte. Si no hay desintegración de los defectos, no puede haber despertar. Entonces objetivo y subjetivo califico yo allí. Una persona que está en su trabajo de observación, el trabajo sobre sí mismo pero no ha desintegrado el defecto pero está en el trabajo de autoobservación y entra en un tercer estado de conciencia, entra mejor digamos a un estado de meditación más profundo. ¿Es eso ya despertar? ¿Me está hablando usted de un despertar subjetivo mental suyo, no el despertar objetivo de la mente? ¿Es que no me ha entendido? Pero no hay desintegración todavía. Vea. Voy a decir hoy subjetiva y objetiva. Vuelvo a la misma. Por este motivo el maestro Samael me dio la práctica del koan. Este de sonar las dos palmas de la mano, y la pregunta es, ¿qué sonido puede producir una sola palma de la mano? Me la dio a las 7 de la noche en México y me dijo, mañana me entregas la tarea. Tarea para que yo la presentara el otro día, y yo al maestro no le podía ir a mentir, sería para que me pegara mi buen repertorio. Esa noche lo logré, me desenvolví en el mundo causal, y fui conociendo qué es la música, el agasajo, la voz del maestro Samael, el timbre de su voz y cantidad de jerarquías me gritaron. Que se haga un turilla. Bueno, que se haga. Fíjese usted qué pasa con esa frase, que se haga un turilla. Que me hiciera consciente, a seguir trabajando, hacer todo a voluntad, eso es turilla. Conciencia continua. Entonces esa es la respuesta. Si no hay muerte no hay nada. Eso es lo que se llama, cristalizar el vacío en uno. Claro. Ellos no me dijeron, es un turilla no, que se haga es diferente. Que se haga, lo que no está hecho. Entonces fíjense ustedes, que todo es a base de trabajo para conciencia objetiva. Trabajen en la muerte y por eso, no es una ley que quiera o no quiera despertar, porque es el pago que le dan a uno las jerarquías por la desintegración de los defectos, un grado de conciencia. Quien litera esa conciencia no se duerme más ahí. Pero no más en ese nivel. Cuando se habla de conocimiento es porque se pasa a otro nivel, porque hay conciencia aquí en otro nivel. Porque va por etapas. Yo, por ejemplo, he estado cumpliendo órdenes en mi trabajo en los mundos internos, y estoy consciente que mi cuerpo duerme aquí, en una cama y que mi misión es esta y tratarla allí y estar consciente ahí mismo en otros niveles. Consciente que estoy en cuerpo astral y estoy trabajando. Ahí tiene uno que escalar. Ese punto liberado de esencia, del defecto desintegrado. La esencia liberada es el centro permanente de conciencia que se forma. Claro. Es el centro permanente. Si no hay muerte no puede haber centro permanente, puede haber como les digo yo, el trabajo subjetivo y ahí están todos los mantras que da el maestro, que son efectivos. 100% son subjetivos. Porque es por el momento, nada más.
Esa conciencia ya no sirve ahí, sigue el recuerdo de lo que uno vio, pero no más nada ahí. Al día siguiente aparece otro dormido, igual al del día antes, la misma cosa. Entonces lo efectivo es el trabajo, la muerte. Yo veo a los colombianos con una necesidad, cada cual de nosotros por lo menos exigiendo poderes. Yo me acuerdo de esa frase tan sabia que pronunció el maestro Samael, y decía, no desees poderes, prepárate para recibirlos. De modo que ninguno de nosotros llegamos hasta el fondo mismo de esta frase. Uno tiene que prepararse para recibir esos poderes, abandonando nuestros defectos, y entonces los recibe, pero mientras tanto no. Mire usted, por ejemplo. El egoísmo es un defecto que no se tiene mucho en cuenta, y ante las jerarquías el egoísmo es una bomba atómica. Un egoísta no consigue nada de nada. Un tipo que quiera, por ejemplo, aprender, para sobresalir y manejar, está de egoísmo hasta aquí, es víctima, no da un paso en el camino. Así lea los libros, haga como dicen vulgarmente. Haga como chivo, no da un paso. El egoísmo es un delito gravísimo ante las jerarquías. Es temible ese defecto porque si uno anhela progresar, lucha por los demás, por aprender con esa fe de entregar y sacar del error a los demás. Ahí sí hay un ascenso, equilibrado, magnífico, rápido. Cuando uno no se prepara, digamos, como conferencia como para entregar la enseñanza, ¿podría haber egoísmo ahí? Puede. Hay varios res ahí metidos, por un lado la pereza, por otro lado el egoísmo, porque nadie es más que nadie, todo lo que uno se propone hacer lo consigue si es por bien de la humanidad más rápido, porque tiene toda la ayuda. Los egos de uno no lo ayudan, le ponen trabas. Los jueces del karma como califican, es decir, la conducta del individuo, por los hechos, o los pensamientos. A nadie se juzga por buenas o malas intenciones. Hechos y no palabras. O sea que si yo, por ejemplo, pienso muchas cosas lujuriosas, o pienso cometer un crimen, y no lo cometo, ¿no se me está a mí juzgando? Nada. No tiene que ver ahí la ley. Si usted lleva hechos un pensamiento, ahí sí es grave, de lo contrario no. ¿Qué tal si a nosotros nos juzgaran por los pensamientos? No quedaríamos uno solo. Ahí, lo que se hace es engordar el defecto. Si engordar el defecto por los hechos es que se castiga. Dentro del cuerpo físico, existe una cantidad de energía. ¿Qué tipo de energía es esta? Bueno, en realidad no estoy muy consciente de esas energías, no he estudiado ese campo mucho. Pero lo único que he estudiado, que eso sí me comprometo a responder, es que es la energía sexual. Por eso la ciencia gnóstica y yo recomiendo que después de la conexión sexual, se debe transmutar siquiera media hora hasta calcular que las glándulas queden completamente vacías. El venerable maestro Samael Weor viene a ser una mónada reguladora de todas las almas que hay, lo mismo Melquisedec. Hablemos con más claridad, y me gusta la terminología más bien sencilla para que entienda todo el mundo. Usted en su hogar es el jefe, ¿cierto? Dueño de su casa, de su familia y todo, eso es un logos, se manifiesta en todos los planetas, regulariza y organiza todo. Como quiera que les elige la fuerza principal del planeta Marte, él revoluciona todos los demás planetas con su fuerza en todo lo que haya en cualquier planeta. Se necesita la fuerza marciana para revolucionar a los demás planetas. En fin, todo lo que se relaciona con la fuerza y la guerra está regido por Marte. Vea, compañero, sepa hacer diferencia de lo que es una mónada, un real ser liberado. Usted está confundiendo la mónada, que es la que emana del absoluto, con un real ser liberado o conciencia absoluta, manejando todas las fuerzas conscientes. Entonces, ¿cómo se produce el desdoblamiento para que ese bodhisattva llegue aquí al planeta Tierra a ayudarnos? Todo iniciado de la categoría como el maestro Samael y muchísimos otros que por amor a la humanidad renuncian a su felicidad, para venir ayudamos a nosotros. Eso es lo que es amor, no lo que nosotros llamamos aquí amor.
El maestro Samael habló y enseñó sobre las runas, entonces se especuló mucho sobre las runas y todos comenzamos a hacer ejercicios y eso, pues, prácticamente fue suspendido por usted, por diferentes motivos que todos conocemos, pero el manejo de las runas es realmente eso, lo que usted está hablando. Muéstreme usted que encontró positivo u objetivo con estos ejercicios de las runas. Muéstreme un liberado, alguno que haya despertado la conciencia sin irse al abismo. Si tiene uno, muéstremelo aquí delante de todos para rectificar el error mío. Se ha podido demostrar que todos los que despertaron su clarividencia, no existen dentro del movimiento gnóstico, se los tragó el abismo, porque esa clarividencia la maneja el ego y lo convierte en una víctima viendo los defectos de los demás y no los de él. Usted, mi querido amigo, perdone que se lo diga de frente, pero parece que es uno de los lastimados porque explique para qué sirven estas runas sin prepararse antes. Acorde al trabajo con los tres factores. Claro. Maestro, yo le había hecho a usted una pregunta con respecto a la esencia. El maestro Samael habla sobre la involución y dice que cuando la esencia ha pasado por toda la involución sale limpia, pura, cristalina, de nuevo hacia la creación en el reino mineral, vegetal, animal y humano, pero usted en unas aclaraciones que ha hecho dice que viene solamente el 3% de conciencia. ¿Puede aclararnos al respecto? No solamente se viene la mónada que le llaman Buddhata, Madre Divina, íntimo, en fin, todas estas partículas de la mónada, cada una cumple su misión dentro de nosotros mismos. Esto se sucede de arriba hacia abajo hasta llegar al estado humanoide. Cuando ya al manifestarse el ego a través de nosotros, cometimos el pecado y entonces nos cogió la ley involutiva, lo mismo, descendiendo de arriba hacia abajo, entonces van desintegrándose los egos hasta convertirse en un mineral, tal como lo dice el maestro Samael, que la esencia viene pura por dentro y por fuera como un cristal. No es que quiera corregir ni saber más que el maestro Samael, o pasarme por encima de lo que enseñó el venerable maestro Samael, el único avatar reconocido por la logia blanca y sus estudiantes fieles y leales. Resulta y pasa que la esencia al hacer ese recorrido envuelta en el ego hasta llegar al mineral, no se había tenido en cuenta que el yo conciencia solamente se desintegra cuando uno se convierte en un revolucionario consciente y este yo conciencia es el trabajo último de la segunda montaña, cuando ya verdaderamente el iniciado tiene que trabajar dentro de su propia conciencia para sacar el resultado y residuos que le han hecho perder la conciencia. Es muy lógico que al nosotros retornar, por las leyes mecánicas de la naturaleza, lo que le llamamos evolución, al volver a formarse un nuevo fuego de vehículo humanoide, no viene sino con el 3% de conciencia. Nadie se ha hecho la pregunta de por qué, cuando debía venir con el 100% de conciencia. Cuando una esencia se termina los 3000 ciclos, entonces ella para pasar al absoluto llega ese yo conciencia, si ella no lo disolvió. No, ese yo conciencia queda, porque hay un trabajo, no me acuerdo cómo es que se llama esotéricamente, un trabajo antes de entrar al absoluto, o sea, reincorporarse con su mónada recoge otra vez sus partes, no puede entrar ese yo conciencia ya. Entonces le hacen un trabajo las jerarquías, un trabajo de alta magia acá abajo y así ya puede tener acceso al absoluto vuelve a entrar como salió. O sea que abajo, en los infiernos no se limpia totalmente la esencia. El yo conciencia queda allí, el yo conciencia únicamente se desintegra con el trabajo muy individual y muy consciente del iniciado, ese trabajo no se lo puede hacer nadie, ni por sufrimiento que pase uno se va a desintegrar ese yo conciencia, ese es un trabajo consciente. Maestro, entonces la mónada envía su esencia. Es que mire, la Madre Divina, el íntimo, todo esto son partículas de la mónada y cada una de ellas cumple una misión dentro de nosotros mismos, en los procesos iniciáticos tanto evolutivos como involutivos. Ya hay alteración, en esas partes divinas, ya la conciencia se ha alterado.
se ha alterado y se ha mecanizado, la mecánica lo coge porque lo coge, ahora llega uno a tomar luego nuevo vehículo de humano, cayó, listo. Venerable maestro, quiere decir que yo conciencia prácticamente son las partículas del ser que no se han autorrealizado y que están dentro de la mecanicidad, sea 24 leyes, 12 leyes, 6 leyes, etcétera. Bueno, mi querido amigo, esta pregunta que usted me hace no sé si es que está confundiendo el sarampión con el peón de Sara, o es que es una pregunta capciosa. No se puede confundir jamás en la vida el yo conciencia con las partículas del ser, el yo conciencia son las partículas del ego. Si al terminar sus 3000 ciclos, al volver sin su trabajo de la revolución, no se liberó, él iría en forma inocente o ignorante, no digamos inocente, pero le falta la conciencia absoluta, entonces entra tan ignorante como salió, pero de sabiduría no tiene nada, no hay conciencia. O sea que cuando él terminó su involución y va a iniciar la evolución, él inicia con su cieno de esencia del cual tercero lo es consciente. Con la involución mecánica se consigue únicamente unir las partículas que los elementos psíquicos tenían atrapada, para formarse un alma pero inconsciente. Al evolucionar mecánicamente, es lógico que esta evolución es mecánica porque no hay conciencia, y al pasar por los diferentes reinos evolutivos va dándole forma otra vez al ego y vuelve a su punto de partida a formar su fuego de vehículos con su trezo de conciencia. ¿Qué se entiende por experiencia de la esencia? Una experiencia en un proceso evolutivo lo viene a adquirir el trezo de conciencia que está libre, porque lo demás va inconsciente. Hay este caso, al involucionar puede que esté manifestándose en vehículo físico de animal, vegetal o mineral. La esencia para manifestarse necesita vehículo físico, o sea en uno de los reinos, entonces tiene que estar conectada a ese vehículo, tiene cordón plateado o como. No comparemos al ser humano con vehículo inferior de animal, vegetal o mineral, es muy diferente, ella no está presa, ¿por qué va a estar presa? Si eso es un vehículo pasajero inconsciente. Por ejemplo, el elemental de un tótumo, no se mantiene ahí pero entonces ¿está ligado o no está ligado? ¿Cuál ligado y para qué? Tampoco los animales, digamos el perro, que cuando duerme. Ya el animal es diferente, él sí está ligado y miremos algo lógico, un perro que está durmiendo le vemos reacciones, se mueve, etcétera, como está ligado el cordón, entonces ese perro corre, ladra y hace todos los movimientos indicando que sí está ligado. Con respecto a la evolución y a la involución tengo una duda, ¿cómo se puede denominar digamos un tipo de personas como Beethoven que fue un gran compositor de música? Entonces a mí me decían unos compañeros que eso era simplemente los yoes que retornaban, digamos aquellos niños virtuosos de la música, era simplemente yoes que retornaban y se manifestaban así, pero que no era involución. No, hay iniciados que se desenvuelven solamente en la música, música no de joropos, etcétera, de esa música no, música clásica, Beethoven es un iniciado. No puede ser la manifestación de los yoes que vienen. No, un yo siempre tiende a lo grotesco, a lo brusco, a lo animal. En este caso es un retorno que viene, claro, evolutivo. Por ejemplo, el venerable maestro Samael nos dice por ahí en un libro que el yo aprende muy bien su papel de memoria, entonces desde temprana edad muchas veces comienza su manifestación y se ha observado, por ejemplo, niños ajedrecistas, que son tremendos para jugar, así hay campeones de tenis, niños de 5 años, en este caso que es el ego también iniciados. Ahí ya es el ego, es que los hechos demuestran, los hechos clasifican, al árbol se conoce por sus frutos. Maestro, hay niños que a los 5 años de edad están tocando el piano, pero jamás nunca se ha visto una novena sinfonía de Beethoven en ninguno de ellos.
Tampoco se ha visto una flauta de Mozart en otro que haya aprendido a tocar el mismo instrumento, incluso a la misma edad que Mozart, porque los hechos ya demuestran las cosas diferentes. Pero esa es mi pregunta. De acuerdo, ese niño que nace, y a los 5 años ya está tocando el piano, ¿es algo superior? ¿Eso es evolución? Evolución. En una vida anterior fue un músico de ese grado también esotérico y vuelve otra vez a pasar a otra nueva vida donde iban. Ahí el ego no tiene nada que ver, depende de la música. Al árbol se conoce por sus frutos. Maestro. La recurrencia que tiene que ver, también hay recurrencia, claro, pero ya casos como el proceso de Beethoven, Mozart, todos esos son casos especiales donde demuestran verdaderamente la categoría del iniciado, ¿no? Son iniciados. O sea que toda esta clase de música, bambucos, torbellinos, bobinas, todo eso es el ego. Bueno, maestro, una pregunta que viene al respecto del hilo que traíamos ahora, con el asunto de la personalidad. Un maestro ya liberado, ¿necesita personalidad para manifestarse o no? Hasta la misma sombra de la personalidad tiene que acabar el maestro. La personalidad es un estorbo. La personalidad pertenece a un pasado. Todo pertenece a un pasado. Entonces no necesita personalidad porque tiene su esencia. Todas son partículas divinas, están en acción. ¿Para qué personalidad? Es un estorbo. Un maestro no puede entrar al absoluto si tiene personalidad. Cuando el maestro Samael habla de la falsa personalidad, toda personalidad es falsa. Entonces él nos está refiriendo ahí a una personalidad verdadera, correcta. Es que no hay personalidad verdadera que no sea falsa, porque la personalidad es formada por la mente de nosotros mismos. Nosotros formamos la parte mental y alimentamos con la energía mental, entonces es negativo. La forma mental es negativa. Maestro, entonces las vibraciones de la luna, por ahí entra, por la parte negativa. La luna tiene influencia en todo. No es que ella sea negativa, sino que entra. Entra en nosotros porque hace blanco, porque somos lunares también. Si nosotros terminamos con esa negatividad, entonces la luna no tiene nada que ver. El sol es el que penetra y compenetra dentro de nosotros, esa energía es vida. Hablando otra vez de la personalidad, se dice que el ego es el que utiliza la personalidad, lo correcto sería que la esencia se manifestara a través de esa personalidad. Como vuelvo y repito, la personalidad está hecha de materia mental. ¿Quién la hizo? Los mismos egos de nosotros que nos hemos dado aquí de que yo soy fulano de tal, que soy la mamá de Tarzán, como lo decía el maestro. Entonces la personalidad es falsa y no sirve como expresión. Hay que destruirla, destruir totalmente. No tenemos una sola personalidad, sino en cada vida, tenemos una personalidad, fabricamos una. Maestro, el maestro Samael necesita tomar esposa al aparecer de nuevo en la tercera dimensión. ¿Por qué no me pregunta usted qué debe hacer para su liberación en vez de preocuparse por la vida de los demás? Decía el maestro que Europa debía ser invadida por el movimiento, por misioneros que difundieran la gnosis allá. ¿Esto se ha logrado verdaderamente? Bueno, van avanzada, de modo que por eso es necesario llevar bien el conocimiento. Para Europa ya va el movimiento, no hay estancamiento. En el caso de Asia, maestro, ¿cuándo será la oportunidad? ¿Usted por qué no me dice cuándo se va a preparar para llevar el conocimiento a aquellos países que no lo tienen? Maestro, decía un conferencista que el tiempo venía del absoluto, porque la creación sale de allá. Le faltó al conferencista haber explicado. Porque el absoluto está más allá del tiempo, no es del tiempo. Si el tiempo dependiera del absoluto, sería el absoluto mecánico, pero no es.
está más allá de todo, que se forma el factor tiempo, pero no es del absoluto. El absoluto es la gran ley que por desdoblamiento hacia abajo se sale del absoluto, como se dice esotéricamente. El absoluto vomitó. Entonces ya al vomitar toma forma mecánica. ¿Cómo será que ante el absoluto, Padre, Hijo y Espíritu Santo, son mecánicos todavía, y no se puede entrar en él como mecánico? No puede. Por eso el símbolo de los aztecas que es muy exacto. Cuando el águila se traga a la serpiente para llegar a la unidad. Porque no se puede entrar como Trinidad ni como dualidad sino como unidad. Ya la unidad es el mismo absoluto. Maestro, en terminología exacta, ¿qué es la mónada? La mónada es el real ser, lo que salió del absoluto. O sea, que en otras palabras, como dice el maestro, es el rayo Kidanok. Es cuestión de términos. El Padre, la mónada es el real ser. La mónada es el mismo Padre, es el mismo anciano de los días. La misma cosa, porque es Él. El que salió del seno del absoluto y es el que vuelve. Allá no puede entrar nadie más. Entonces ahí se prueba que es solo cuestión de términos, terminología nada más. Real ser y monada, la misma cosa, que por desdoblamiento del absoluto hacia abajo cada partícula de la monada o del real ser va tomando un nombre diferente y cada creencia, cada religión le da un nombre. En síntesis, todo es la monada, que es lo que sale de allá. El rayo viene y se desdobla. Por desdoblamiento se subdivide en partículas, cumple su misión. Usted, maestro, nos dice que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son mecánicos. Claro, ante el absoluto son mecánicos, porque están regidos por tres leyes. Entonces el Padre es una parte de la monada. Sí, de la monada. El águila al tragarse a las serpientes, esas tres fuerzas llegan a la unidad. ¿Por qué? El real cero, la monada, es una monada con 100% de conciencia, no como salió del absoluto. Cada partícula al descender y ascender tiene la experiencia y la conciencia de todo. ¿Entendido? Eso es lo que viene a ser. Adquirir una experiencia objetiva, entonces todo se une a la gran conciencia, que es cuando llega uno a la liberación. La gran conciencia es la misma conciencia absoluta, que es realmente como lo he dicho. El absoluto es amor, es todo. Pero él necesita su alimento también, porque si vomita y no vuelve a recoger, ¿de dónde se saca? Se acaba. ¿Sí o no? Entonces todos estos elementos que se liberan van a formar parte del absoluto, sin perder la individualidad y su libre albedrío. Van a formar parte de esa gran conciencia absoluta. Alimentar, ¿entendieron? Al llegar a la Trinidad, el íntimo Atman Buddha y Manas, ahí está la monada consciente, hasta esa parte. Ese es su real ser. Es consciente hasta ahí. ¿El Padre es consciente ahí? En parte sí, porque apenas está recogiendo. Esa tríada de arriba, a pesar de ser superiores, es consciente todavía, porque como no ha llegado a recoger esos principios que tiene de Padre, Hijo y Espíritu Santo, claro, él va adquiriendo conciencia de abajo para arriba. Tiene que adquirir una conciencia de Padre, Hijo y Espíritu Santo, porque no ha llegado allá y está recogiendo hacia arriba. Venerable maestro, dentro de las prácticas que se hacen en los grupos, es aconsejable el desdoblamiento astral o se trabaja particularmente cada uno en sus casas. Las prácticas en grupo son muy importantes porque vamos educando el cuerpo al ruido, a la incomodidad, a la queja, al movimiento. Toda esta serie de inconvenientes que se presentan en el grupo, sirven para ir educando, hasta que los ruidos no lo interrumpan a uno. Pero la real práctica debe ser en su casa. La otra hay que hacerla para ir educando el cuerpo. Maestro, como los grupos somos tan perezosos, nos acostumbramos al trabajo que se hace dentro del grupo, en la casa no hacemos nada.
Cualquiera que actúe de esa manera, no le interesa superarse, ni adquirir el conocimiento, de manera que estas personas que así lo hacen, es para aparentar en el grupo, entonces no está haciendo nada, se limita únicamente al grupo. El que verdaderamente quiere trabajar, hace la práctica en la casa. Para la meditación o desdoblamiento astral, ¿en qué estado debe estar uno? Relajar el cuerpo bien, que no quede tensión en los músculos. Ya sea para la meditación, concentración o desdoblamiento astral. Una persona al hacer una práctica y estar tensionada pierde energía. Tensionada, muerto de ira o cualquier cosa. Eso puede sucederles a las personas que no son atractivas al sexo opuesto, que no tienen energía. Mire, eso repercute en enfermedades, en todo. Un cuerpo sin energías, sin reservas, está propicio a todo. Es una batería descargada, repercute en todo, repudia al sexo opuesto y no sirve al sexo, no solamente las enfermedades que trae, agotó la energía, fracasó en los negocios y en el mundo tridimensional en todo sentido. Esas enfermedades traen la muerte física a uno. Claro, todas estas cosas tiene uno que necesariamente no esperar a que nadie le imponga, sino imponerse uno mismo. Cuando uno tiene la enfermedad en sí, imponerse una disciplina diaria, uno mismo, no hay necesidad de decírselo a nadie para que cada uno vaya corrigiéndose en silencio, para ir mejorando. Uno se ha enviciado a que le tienen que imponer reglamentos a cumplir. Un reglamento para mí sobra, ¿para qué? Si nosotros estuviéramos trabajando cada uno dentro de sí mismo quitándose todo lo que le perjudica, eso es lo que yo he querido. Que hagan conciencia los estudiantes, que cada uno empiece a trabajar dentro de su propio laboratorio e ir brillando el latón para que la luz brille. El maestro dice que la ley escrita es verdaderamente un martirio para el hombre. Hombre, yo le impongo a usted, vea, bote ese lapicero. Usted me dice a mí, ¿por qué lo voy a botar si es mío? Ah, pero si ve que ese lapicero le está estorbando, ahí mismo lo tira espontáneamente, ¿sí o no? Yo soy uno que si me imponen en cierta forma, usted tiene que hacer tal cosa, yo enseguida me planto, a ver cómo es la cosa, qué es lo que pasa aquí. A mí me da vergüenza tener que imponer, porque a mí no me gusta. Pero me pongo a ver, que uno contra la voluntad hace eso, porque no me gusta imponer. ¿Eso iría contra el libre albedrío? No hay ninguna salvación, porque la gnosis no salva a nadie, sino la practica. Eso es lo que la gente se imagina, que con pertenecer a la gnosis ya está salvo. Esto que usted acaba de decir, maestro, es muy importante para el movimiento. Porque la gnosis es una cosa y el movimiento otra. El movimiento gnóstico es la organización que se le da a la gnosis. La gnosis es sabiduría que tenemos que adquirir por medio del conocimiento, como decía anteriormente, brillando el latón. Por medio de la práctica y el regeneramiento a través de grandes esfuerzos o superesfuerzos, como decía el maestro Samael, para irse quitando todo lo que le perjudica no solamente a uno mismo sino a la sociedad. O sea, esto que usted dice que nos coloca espada contra la pared es para que trabajemos. Usted quisiera no hacerlo, pero con el ánimo de que no perdamos tanto tiempo se ve obligado a hacerlo, para obligarlos a que tengan que trabajar, que adquieran conocimiento propio, porque si no, ¿cómo podríamos sacar la calidad de esta cosecha de humanidad? Por eso al maestro Ravolú le toca hacer estas cosas para ir escogiendo y reescogiendo, para que poco a poco, por medio de esta disciplina, vaya escogiendo el grano, o sea el resultado de la disciplina que vaya plantando dentro de esta cosecha de la humanidad, calificada por las jerarquías cosecha perdida, o sea que estamos apelando a todas estas armas para obligar a que cada uno se responsabilice de sí mismo, trabaje y se supere. Ahí sí se respeta el libre albedrío. Ahí sí, como el caso de un padre de familia con los hijos, que tiene a veces con mucho dolor castigarlos o llamarles la atención o implantarles una disciplina.
es que la educación del niño, desde que nace se la debe dar el padre y la madre, el respeto por los demás, en fin, el orden. Pero ya en cuestión del conocimiento, si no cumple con darle la enseñanza y allá él, ahí sí no se puede obligar. Ellos tienen que responder ante la ley por ese niño, y si lo corrigen el karma se lo echan encima. Porque todo daño que haga el niño en la calle a los demás, el karma se lo cargan al papá y a la mamá. Fíjense ustedes que castigan es al papá y a la mamá por cómplices. Decirles qué es lo que más les sirve, que es lo que muchos padres de familia no lo hacen. Se puede tomar como un privilegio, como un ultimátum, el tener nosotros este conocimiento y este cuerpo físico en esta época en la cual nuestro planeta ha entrado en involución. Es un privilegio y a la vez es un llamado que nos hace la gran ley. El último llamado para entregar cuentas. Al que le llega el conocimiento y lo desprecia, pobre diablo, porque tiene que entregar cuentas en el tribunal y la ley se lo cobra. Esto es un llamado, un ultimátum para que cada uno defina su liberación. De hecho, está comprometido uno y está comprometido con la humanidad a hacer lo que hacen con uno, a hacerlo con todos los demás. Lo que yo estoy haciendo. Todo el mundo tiene ese compromiso de entregarle a la humanidad el conocimiento, y ese es el verdadero sacrificio por la humanidad, ya que yo estoy pago también con el trabajo, es una cadena. Entonces en este caso viene a echarse el karma de la humanidad encima prácticamente, porque este es el compromiso de uno ante la gran ley y las divinas jerarquías: ayudar a sacar la humanidad del caos donde está metida. Y lógico, no hay un enviado, una jerarquía que venga a sacrificarse por la humanidad, que la misma humanidad no le sirva de karma a él. A través de los siglos esto ha venido sucediendo. Vamos a dar un visto al caso mío: soy perseguido a muerte, calumniado, y este es el mismo karma por venir a ayudar a la humanidad. Cuando usted, maestro, dijo que juraba derramar hasta la última gota de sangre por la humanidad, ese fue un juramento que a mí me conmovió. Sí, no me pesa decirlo y sostenerlo, porque ese compromiso lo hace con el Padre y ante las demás jerarquías cuando llega a cierto grado, consigo mismo y con la humanidad. Eso quiere decir que usted coge lo mismo que el Maestro Jesús, o sea, prácticamente se echa la cruz en cuna. Cada iniciado, sea enviado especial un maestro, tenemos nuestra cruz a cuestas, unas más pesadas que otras. No voy a comparar la del maestro Samael o la de Jesús, pero la cruz mía pesa de acuerdo a mi responsabilidad del movimiento gnóstico. Esa es la cruz pesada que cada maestro se echa encima. El compromiso que tengo con el venerable maestro Samael, o sea, el gran avatar de Acuario, es cuando él regrese a entregarle su obra en octavas superiores, no en decadencia. Por eso me toca a mí reformar, de acuerdo al ascenso del movimiento gnóstico, ir reformando estatutos y reglamentos para que vaya entrando a octavas superiores, para que el movimiento vaya en su ascenso y no lo coja la entropía. Esta reforma que he hecho al movimiento es un comienzo para ir preparando al estudiante con más conciencia y responsabilidad. La cruz en ese momento la estaba cargando el BM Maestro Samael. Desde antes de desencarnar, yo ya sentía el peso de la cruz, porque ya sentía y tenía mi responsabilidad, porque la obra del Maestro Samael era una y yo tenía que presentar mi obra también. Entonces ya son responsabilidades ajenas, diferentes del uno al otro. Cualquiera que me vaya a reemplazar a mí, al que le toque, porque yo aquí no me puedo quedar. Al comenzar a cargar la cruz se facilita, pero a medida que vaya avanzando, que se vaya responsabilizando más, la cruz es más pesada. Llega el momento en que uno cree que no es capaz. Por eso es que uno tiene que tener un cuidado único en la enseñanza, en la entrega de la enseñanza, porque una cosa mal hecha, si no la corrige uno, va cada día peor. Hay que ser muy claro en la enseñanza. Claro, si alguno por cansancio o alguna cosa de esas cometió un error, corríjalo públicamente, no le dé miedo ni pena de nadie, corrija. Cometí tal error. Tal como lo hacía el maestro Samael. Él no dijo públicamente, pero lo escribió, es lo mismo.
Como dicen algunos que el maestro se equivocó, se corrige es otra cosa. ¿Quién no ha cometido errores? Todo el mundo. Cuando dice claramente que ha cometido una equivocación, lo echa para afuera sin ninguna vergüenza, un tipo sincero si no se confía de una persona sincera, ¿de quién se puede confiar? Tan estricta es la enseñanza que en El Salvador la primera vez que yo di una clase en el pizarrón, no me acuerdo sobre qué tema, puse una frasecita que no correspondía, no iba a causar ningún daño, no tenía cabida ningún daño. En la noche llegué yo a la iglesia gnóstica y me dice el maestro, has cometido un error grave. ¿Cuál error, maestro? De tantos que comete uno diariamente, dice él, la clase que diste. Como uno ya puede revivir todo en el pizarrón, dice, revisa. Le dije, maestro, esta frase no es de ahí, pero no está haciendo ningún daño. Dice él, eso no es de ahí, no está en su puesto. Entonces me tocó al otro día, poner la frase en el pizarrón, pedirles excusas a los salvadoreños por el error, poner la frase bien y decirles este es el error que cometí. Me dijeron todos, ¿cuál error? Porque no vemos ningún error. Públicamente dominé el orgullo, el que dirán. Lo malo es no aceptar el error o dejarlo quieto. Errores cometemos todos, lo malo es quererlo tapar o criticar, ahí sí es malo. Venerable maestro, de ahí la necesidad del trabajo particular de los instructores, llevar la enseñanza o darla no en una forma teórica sino de acuerdo a los conocimientos o experiencias vividas por cada uno. Yo en los reglamentos puse que los instructores tienen que proponerse a trabajar, para que puedan responderle al personal sobre este curso. Un instructor teórico que puede responder, se olvida. Por eso el fogueo lo hacen instructores y todo el mundo. Hay algunos instructores que no atienden, se les destituye. ¿Un instructor teórico para qué? O sea, la esencia no necesita personalidad. Ella no necesita de eso, ella necesita de sus vehículos superiores. ¿Cómo va a manifestarse la esencia a través de una personalidad que pertenece a la luna? Sería contradictorio pensar que el fuego se va a manifestar a través de una personalidad que nada vale. Porque un maestro necesita sus cuerpos solares o cuerpos de oro para poderse manifestar, porque los cuerpos lunares no le sirven como vehículo de manifestación. Y mensaje del venerable maestro Ravolvo a los misioneros gnósticos: quedan dos caminos. Éxodo o abismo. La situación actual es decisiva para la humanidad, y por eso la enseñanza debe ser completamente revolucionaria. Si nos ponemos a dar discursos y no vamos al grano, nada hacemos. Queda esto muy claro. Al grano, a los hechos. Cualquiera que esté dando bonitos discursos será calificado de criminal de la humanidad, un criminal nada más. Puede uno darse muchos golpes de pecho y creerse muy gnóstico. La enseñanza se fundamenta en 5 obras del B.M. Samael. Psicología revolucionaria, la gran rebelión, si hay infierno, si hay diablo, si hay karma, las tres montañas y el misterio del auroflorecer. Además, el matrimonio perfecto, considerado como el kinder. No más discursos de Gurdjieff o Uspensky, Freud, etc. Quien no camina, fuera con él. Las cosas son militares ahora, se acabó el tiempo de los discursos y de los golpes de pecho. Vamos a la batalla, a morir o a vencer. ¿Qué venimos a buscar dentro del movimiento gnóstico? Nuestra liberación. ¿No es cierto? Entonces, eso de tapuas, por ejemplo, son leyes mecánicas, juguetes de niños, eso lo hace a uno incapaz de actuar como debe actuar. Uno debe ser macho, decidido a morir o a vencer, y no estar sometido a las leyes mecánicas de la naturaleza. No quiero que ustedes sigan utilizando esos juguetes de niños, quiero que en verdad tomen las cosas como deben tomarlas. Moriremos o vencemos, pero muramos en el campo de batalla, luchando verdaderamente por nuestra liberación. No más juguetes de niños. No quiero que ustedes sigan perdiendo su tiempo dentro del movimiento gnóstico.
Quiero que cada uno de ustedes se lance al campo de batalla, el soldado se hace trabajando, se prueba con hechos. Entonces, ¿para qué tantas cosas, tantas teorías? Para realizar dentro de nosotros lo que tenemos que realizar solo se necesitan tres factores y revolucionarnos contra nosotros mismos. Aprendamos verdaderamente, hermanos. Hermanos, lleguemos a la síntesis, no perdamos más el tiempo con teorías vanas que a nada nos van a llevar. Quiero que comprendan la necesidad urgente de tener soldados en el campo de batalla. La humanidad está sucumbiendo y nosotros riéndonos, hablando bonito, sentados sin hacer nada. ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué buscamos? Pregunto yo, es nuestra liberación, ¿no es cierto? Entonces trabajemos, hermanos, por conseguirla. Luchemos todos como lo que verdaderamente debemos ser. Como un rebaño del Cristo trabajemos para el Cristo, que quien trabaja para el Cristo lo encarna. Esa es la tremenda realidad. Paz inverencial. Venerable Maestro Rabolo.